Esa es nuestra oración, mis amados hermanos, que podamos ver a Cristo glorioso. Añadimos a esa petición que podamos encontrar salvación por su palabra, que podamos encontrar un mayor aprecio por la soberanía de aquel que es dueño del mundo y los que en él habitan, que podamos hallar un mayor amor por Cristo nuestro Salvador, que nos dé el Señor ojos para ver, oídos para oír, y que no permita que mis labios falibles, absolutamente débiles, sean impedimento para su palabra infalible. Es en Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, como han podido leer junto con el hermano diácono, vamos a continuar nuestra travesía por el libro de Apocalipsis. Continuamos nuestra serie que hemos titulado El Rey Vencedor. Y vemos que nuestro Señor Jesucristo le está dando a las 7 iglesias una nueva perspectiva del mundo, una nueva perspectiva de la historia, una perspectiva arraigada a lo que se ve por encima del sol. Ahora, hermanos, no vamos a poder avanzar en nuestra historia o no vamos a poder continuar en el libro de Apocalipsis si no digerimos lo que hemos visto hasta aquí. El libro de Apocalipsis, mis amados hermanos, una de las características que se ve en nuestras iglesias y en nuestros círculos es que se vuelve un libro demasiado especulativo, demasiadas incertidumbres, demasiadas preguntas. ¿Quién es el anticristo? ¿Cuál es la marca de la bestia? O lo aplicamos a los eventos internacionales. ¿Cuál es el significado de la guerra en Ucrania? ¿Cuál es el significado de la guerra entre los israelíes y los palestinos? O lo aplicamos también con los desastres sobrenaturales, los desastres naturales. Como el que vimos hace 2 días. ¿Qué significa el terremoto de la escala de 7.7, de la escala de Richter que se dio en Birmania, en Tailandia y en China? ¿Qué significan todas estas cosas? ¿Se acabó el mundo? Por lo general hay mucha especulación. Sin embargo, mis amados hermanos, si hay algo que el Señor Jesucristo quiere darnos en este libro, es lo opuesto. Este es un libro de certezas, no de especulaciones. Dios quiere transmitir seguridad. Hebreos 11:1 nos recuerda, por ejemplo, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de aquello que no vemos. Y sin duda alguna, mis amados hermanos, el medio o instrumento de nuestra justificación es la fe. Sin embargo, mis amados hermanos, nosotros no solamente somos justificados por la fe, sino que vivimos por fe. No andamos por vista, sino que andamos por fe. Andamos con la certeza de que fiel es el que prometió. Y hay 2 cosas que quiero garantizar o afirmar a la iglesia en lo que hemos visto hasta estos primeros 5 capítulos. La primera, el Señor Jesucristo ama a su iglesia. Él santificó a la iglesia, la continúa santificando, la sustenta y la cuida como un buen esposo. Eso es lo que vemos en el mensaje a las 7 iglesias. El Señor está en medio de ellos, no necesariamente en una actitud condenatoria, sino en una actitud redentora. Por eso hay llamado al arrepentimiento, por eso hay exhortación a las iglesias que están carentes en algún área a perseverar. Por eso hay encomienda a las iglesias que cumplen con su vocación en Cristo Jesús. Él ama a su iglesia. Y quiero recordarles, mis amados hermanos, aún con nuestras circunstancias, nuestras dificultades o debilidades, Cristo ama al Templo Bautista de Colón. La evidencia es que estamos aquí todavía, mis amados hermanos, y es por la gracia de Dios y el amor de nuestro Señor Jesucristo, obrando por el poder de su Espíritu Santo en medio nuestro.
Esa es la primera certeza a recordar, mis amados hermanos. Y la segunda certeza es que Dios gobierna soberano sobre toda la historia. La representación gloriosa que hemos visto hasta aquí del que está sentado en el trono y el Cordero dan a la iglesia la certeza de que nada de lo que la iglesia vive en esta tierra escapa del gobierno soberano de Dios, porque el mundo entero es del Padre. No solamente eso, mis amados hermanos, todo lo que sucede es parte de un plan detallado que está ahora mismo en ejecución, tal como el rollo en las manos del Cordero de Dios nos enseña. Recuerdan, mis amados hermanos, lo que significa el rollo, lo que representa el rollo. El libro o el rollo contienen todos los detalles de la historia de la redención. Todos, cada uno de ellos, hasta su consumación en Cristo Jesús. Incluye todos los juicios que dan certeza o que dan cabida o propician esta consumación y la nueva creación que resulta de la obra del Cordero. Mis amados hermanos, ahora, a partir del capítulo 6, con la apertura de los sellos, vamos a ver 3 ciclos de juicios. 3 ciclos de juicio que nos van a revelar las cosas que van a ser características del periodo conocido como los últimos días. ¿Cuál es el periodo conocido como los últimos días? Nos estamos refiriendo desde el más amplio paradigma entre las dos venidas del Señor Jesucristo, ese periodo de tiempo, particularmente desde Pentecostés. Recuerdan, hermanos, cuando el apóstol Pedro se levanta y le dice a los hermanos que están allí que esto que veían era el cumplimiento de la promesa del Señor en los últimos días. Igualmente, hermanos, seamos conscientes de que los últimos días no es algo que viene, sino algo en lo que ya estamos usted y yo viviendo. Así que sepamos, hermanos, que a partir del capítulo 6 hay 3 ciclos de juicio. El primer ciclo lo vemos a partir de aquí, con 7 sellos, donde vamos a estar leyendo desde el capítulo 6 hasta el capítulo 8, específicamente el versículo 5. El segundo ciclo arranca con las 7 trompetas, a partir del capítulo 8, versículo 6, hasta el capítulo 11, versículo 9. Y el tercer ciclo de juicio lo vemos a partir del capítulo 16, con las 7 copas de la ira de Dios. Ahora, hermanos, solamente quiero ratificar que nosotros no vemos los 3 ciclos de manera lineal o cronológico. Todo lo contrario, mis amados hermanos. Nosotros no estamos leyendo el Apocalipsis en manera lineal. Consideramos que hay un problema si lo vemos en manera lineal, porque entonces no hay implicación alguna para aquellos que están sufriendo en el momento en que Juan escribe y para nosotros hoy. De hecho, cuando hablamos de que hay una gran tribulación que está por venir, los creyentes que están ahora en tribulación se quedan con la mano en el aire. ¿Y yo qué? Recuerden, hermanos, que hemos dicho hasta aquí que el libro de Apocalipsis no está narrando una historia lineal, sino que entendemos que está narrando un solo evento. La historia entre las dos venidas de nuestro Señor Jesucristo desde diferentes perspectivas. Esta es la clave hermenéutica desde nuestra perspectiva, mis amados hermanos, para que podamos entender cada uno de estos ciclos. Ahora, aun cuando vemos 3 ciclos, al mismo tiempo, usted y yo vamos a observar que en cada ciclo hay un aumento en la intensidad desde el primer juicio hasta el séptimo. Y mientras pasamos de ciclo a ciclo.
¿Qué quiere decir esto, mis amados hermanos? Que mientras más nos estemos acercando al fin, vamos a ver que las circunstancias que vivimos se van a ver un poquito más intensas o más fuertes o más, la palabra sería más seguidas. No solamente más intensas, sino más seguidas, más comúnmente. Ahora, hermanos, ¿por qué digo todo esto? ¿Cuál es la pregunta clave de esta porción de las Escrituras, mis amados hermanos? ¿Cuál es su perspectiva de los eventos que suceden en nuestro mundo? ¿Es su perspectiva de los eventos que suceden en este mundo de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo? Y permítame plantearle tres escenarios. En 1935, la Alemania nazi promulgó una nueva ley, la ley de Nuremberg. En estas leyes, a todos los judíos se le quita la ciudadanía alemana, y no solamente se le quita la ciudadanía alemana, sino que se les impide ejercer sus profesiones. Si era doctor, si era abogado, si era empresario, usted no podía trabajar y por ende automáticamente se quedaba sin un modo de sustento. Imagínense una persona graduada de la universidad con honores, sin mal andar, entrando a la empresa o al ámbito laboral como un abogado exitoso, y que de repente el presidente diga: tú eres judío, tú no puedes ni trabajar y yo no sé qué vas a hacer para comer. Tú ahorraste algo, eso es mío. Eso es mío. ¿Dónde tú vives? Esa es mi casa. Vaya a vivir al gueto que te tengo allá abajo. ¿Cuál sería su reacción? ¿O cuál es su perspectiva si a usted le llega a pasar algo así? Si usted encuentra la seguridad en su cuenta bancaria y resulta que el gobierno se la vacía, ¿cuál sería su actitud ante esa circunstancia? Vengámonos más cerca. 20 de diciembre 1989. Algunos de nosotros ya estábamos pateando calle, algunos ya tenían rato pateando calle, y recordarán que hubo una operación militar llamado Causa Justa. Y la operación Causa Justa tenía la intención de supuestamente venir a buscar al ciudadano Manuel Antonio Noriega. Pero en la búsqueda de Manuel Antonio Noriega, el Chorrillo sufrió bastante, las empresas sufrieron bastante, la economía panameña descendió a niveles grandísimos. Si usted estaba allí, ¿cuál fue su perspectiva de esos eventos? Cuando usted tenía un negocio y le fue saqueado por panameños que estaban destruyendo todo a su paso. ¿Cómo se sintió usted? ¿Cómo lo experimentó usted? Por eso no solamente lo sufrimos nosotros, eso también lo sufrió la iglesia del primer siglo. Ese es el punto a observar aquí. En el año 64 después de Cristo, el emperador Nerón, alocado, echa la culpa a los cristianos del gran incendio de Roma. Así que los comienza a perseguir y a masacrar de manera cruenta y dolorosa y sangrienta. ¿Cuál hubiera sido su perspectiva si hubiera estado usted allí? Vimos también en la iglesia de la Odisea, vimos también en la iglesia de Sardis, que vivieron y lidiaron con el gran terremoto que destruyó su ciudad completa. ¿Cuál hubiera sido su perspectiva? ¿Cuál hubiera sido su perspectiva si usted hubiera estado en uno de esos edificios que estaba temblando hace un par de días, si hubiera estado vacacionando en Tailandia? ¿Cómo vemos o entendemos todos estos eventos a nuestro alrededor? Mis amados hermanos, eso es lo que los cuatro jinetes del Apocalipsis quiere el Señor que usted y yo entendamos. La certeza de entender de dónde vienen estas circunstancias. Si usted se le olvida algo de lo que yo voy a decir hoy, entienda lo siguiente. La iglesia de Cristo tiene que recordar
que en medio del caos y sufrimiento que existen en un mundo caído, Cristo está gobernando. Y no solamente está gobernando, Él decreta todas estas cosas que suceden en un mundo caído. Así que vemos que se nos habla en la lectura de 4 caballos y 4 jinetes. Recuerden, mis amados hermanos, que el número 4 tiene significado en el libro de Apocalipsis o en la literatura apocalíptica. Y el número 4 es símbolo de la creación, del mundo creado, de la universalidad de la tierra. Cantamos el mundo entero es del Padre porque Él tiene influencia en el universo entero que Él ha creado. Lo vemos reflejado en los 4 puntos cardinales. Eso es lo que se nos está diciendo aquí. Ahora, hermanos, ¿cómo hemos de comprender estos 4 jinetes? Y olvidé decirle el título, pero por si acaso el título es ese: 4 sellos y 4 jinetes. ¿Ok? Por lo que mencioné que nos enseñan. Y lo que yo quiero que veamos, hermanos, no nos vamos a complicar mucho. Vamos a ver a cada jinete, cada caballo, y vamos a ver su significado de acuerdo a lo que nos revela el texto, y trataremos entonces de aplicarlo a usted y para mí. ¿Cuál es la clave? Mencioné para que usted y yo podamos entender estos 4 caballos. Ya lo hemos dicho, hermano, la clave interpretativa está en el Antiguo Testamento. Ese concepto de caballos y jinetes es común en el libro de Zacarías. Voy a pedirle que me acompañe a la profecía de Zacarías, específicamente en el capítulo 6. En esa visión, Zacarías ve 4 carros que están siendo tirados o jalados por varios caballos de 4 colores. Va a haber caballos alzanes o caballos rojos, caballos negros, todo esto en el versículo 2. Va a haber caballos blancos y caballos overos o pintos, versículo 3. Nosotros no sabemos qué significaban estos 4 caballos, Zacarías tampoco. Así que Zacarías le pregunta al ángel que le está mostrando la visión, ¿qué significan esos 4 caballos o esos 4 carros? Y la respuesta es la que vemos a partir del versículo 5. Y el ángel me respondió y me dijo: estos son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. El carro con los caballos negros salía hacia la tierra del norte, y los blancos salieron tras de ellos, y los overos o los caballos pintos salieron hacia la tierra del sur. Versículo 7. Y los alzanes o los rojos salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra, y dijo: y recorrer la tierra, y recorrieron la tierra. Versículo 8. Luego me llamó y me habló diciendo: mira, los que salieron hacia la tierra del norte hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. El versículo 5 de este pasaje nos está enseñando aquí que estos caballos son enviados por el Señor de toda la tierra. Son enviados por Dios a recorrer toda la tierra. ¿Con qué propósito? Particularmente el de juzgar a todas las naciones que en sus propósitos soberanos debían juzgar al pueblo rebelde de Dios, pero que se le fue la mano en pollo. Y por eso Dios lo estaba jugando de vuelta. ¿Ok? Eso usted lo puede leer. Zacarías capítulo 1, hasta el versículo 15 más o menos. Eso no lo tenemos que hacer ahora. Volviendo a nuestro texto, ¿cuál es el punto a observar aquí? Los 4 caballos que avanzan por todo el mundo cumplen con el propósito divino de traer el juicio de Dios. Escúchenme, hermanos, el juicio de Dios, no el juicio de Satanás.
Hay debates sobre quiénes son los jinetes, si son ángeles, si son demonios, si son esto o lo otro. El punto es que tenemos que verlos, sea lo que sean, como instrumentos o agentes que traen el juicio de Dios. Esa es la clave a comprender, mis amados hermanos. Y ellos traen el juicio de Dios sobre los reinos o naciones que se oponen al Señor y a su ungido y que son motivo de opresión para la iglesia de Cristo. Contra ellos salen. ¿Ok? También nos vamos a dar cuenta que cumplen un propósito no solamente de juicio, sino que cumplen un propósito santificador para los que forman parte del pueblo de Dios. ¿Ok? ¿Cuál es el punto a observar aquí, mis amados hermanos? No hay esquina o rincón del mundo que no sea afectado por los jinetes y su caballo. Es lo que usted tiene que entender aquí. Muy bien. Así que vamos a hablar del primer jinete. Versículo 1 y 2. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como una voz de trueno: ven y mira. Hago una pausa ahí, hermanos. No todos los manuscritos agregan la palabra mira. Van a haber versiones como la Nueva Biblia de las Américas, donde nada más dice ven. Otras versiones dicen solamente ven. Y yo considero, hermanos, que la traducción correcta sería también ven. Para que usted y yo comprendamos de que los sellos desatados y la acción de los jinetes son el resultado de la voz de mando que dice ve. ¿Ok? Es lo que se supone que se debe hacer. Ahora, versículo 2. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Ya tenemos un problema ahí, hermano. De hecho, este es el jinete más difícil de todos. Así que tenemos que analizar lo que hemos leído hasta ahora. ¿Por qué? Para muchos, hermanos, y de hecho, en la primera lectura yo pensé, bueno, caballo blanco, corona, arco, ese es el Señor Jesucristo. Y de hecho, muchos cristianos, muchos hermanos creen que es una referencia al Señor Jesucristo saliendo, venciendo y para vencer. O venciendo con la palabra del Evangelio o venciendo con el juicio a sus enemigos. Algunos vienen o tienen en mente Apocalipsis 19, cuando se ve la imagen del Señor con vestiduras blancas, con la corona y con el vestido blanco, en un caballo blanco. Y es posible. Sin embargo, si seguimos leyendo, si seguimos estudiando, hay indicaciones de que no necesariamente es el Señor Jesucristo. Voy a darle 3 razones por las cuales no creo que es el Señor Jesucristo. La primera, la representación del capítulo 6 y la representación que vemos en el capítulo 19 del Señor Jesucristo son diferentes. Aquí, en el capítulo 6, el jinete sale con un arco. En el capítulo 19 tiene una espada. No es lo mismo. Lo otro a observar, mis amados hermanos, es que los 3 ciclos que he mencionado, tanto los sellos como la trompeta, como la copa de la ira, son todos paralelos. Todos parecieran lidiar con un tema en particular, y el tema particular es juicio. Igual, los caballos que leímos en Zacarías, todos apuntan a lo mismo, juicio. Si lee particularmente el capítulo 1 de Zacarías. Todo esto para decir, mis amados hermanos, bueno, dije que había 3 razones, hay una tercera. El caballo es ¿de qué color? Blanco. Y nosotros tendemos a asociar el color blanco con el color de la justicia, y como el color es blanco significa justicia, ese tiene que ser el Señor Jesucristo. Pero
el color blanco no solamente significa justicia, sino que también significa victoria. Los vencedores, por lo general, montan un caballo blanco. Cuando ha sido conquistado, usted saca una bandera blanca, diciendo, perdí. Entonces, en el trasfondo cultural, no necesariamente el caballo que vemos aquí se refiere a la justicia pura de Cristo, sino que se refiere a la victoria de alguien. ¿Ok? Este caballo el caballo de su jinete, lo pudiéramos representar con el nombre de el deseo de conquista. El jinete representa el deseo de conquista. Puede ser a nivel macro, como por ejemplo de carácter nacional, el deseo de conquista de nación contra nación, o puede ser en el carácter micro, entre individuos. Cuando hablamos o entendemos la figura del primer jinete, podemos pensar en hombres y mujeres que por amor de sí mismo pisotean, aplastan, se oprimen unos a otros para lograr sus objetivos. Hombres y mujeres que buscan sus mejores intereses. Permítame probárselo. Segundo de Timoteo, capítulo 3. Segundo de Timoteo 3. Versículo 1. Pablo le dice a Timoteo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Hermano, cada vez que usted ve la palabra postreros días, nuevamente piense que eso es ya, no es algo que viene. ¿Ok? Desde que Jesús está aquí o llegó aquí, estamos en los postreros días. Vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque habrá hombres de qué carácter, hermanos, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. No termina ahí, todavía hay más, versículo 4. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios. Esa es la característica. Gente que le interesa lo suyo propio, gente que tiene sus propias agendas. Ahora mismo, hermanos, en nuestra época de redes sociales, nosotros vemos que cuando se desata un incidente o un conflicto internacional, la gente tiende a poner la foto de la bandera del país que él apoya. Cuando se desató el conflicto en Ucrania, Putin entró a Ucrania, todo el mundo estaba poniendo banderita de Ucrania. Hasta que la gente se enteró de que estaban sucediendo cosas raras en Ucrania y algunos comenzaron a poner bandera rusa. Cuando se dio el incidente en octubre, que las fuerzas de Hamas irrumpieron en Israel y formaron la masacre, que todo el mundo estaba escandalizado, todo el mundo tenía banderita de Israel en los estados. Hasta que la gente se enteró que en venganza Israel estaba haciendo algo igualmente de fuerte e impactante del otro lado. Y entonces, ¿qué hizo la gente? Poner banderas de Palestina. Y nosotros comenzamos a reducir el tema geopolítico entre quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Los israelíes son los buenos siempre, por alguna razón. Bueno, yo sé por qué razón, pero eso no lo vamos a decir aquí. Y los demás todos son malos. Los rusos son siempre malos y los ucranianos son siempre buenos. Y a cada quien escogió. El problema con eso es que esas no son categorías bíblicas, porque la Biblia nos enseña que todos son malos. Y que todos tienen intereses. Y que ninguno está obrando porque quiere el bien común, sino porque tienen su agenda, como aquí está descrito. Ese es el caballo líder. Trump estaba tranquilo en su casa. En la primera elección ni siquiera se acordaba de Panamá. Y en la segunda lo primero que dice, yo quiero el canal. Pero él no lo quiere por amor a los Estados Unidos. Él tiene su agenda. Él tiene su agenda. Eso es lo que representa el primer jinete. El deseo de conquistar. Salir y conquistar. Los imperios salen y conquistan. Y lo podemos aplicar igualmente, hermano, a nivel micro.
Usted no ha tenido un compañero de trabajo que llegó a la oficina y quiere su puesto y está dispuesto a hacer lo que tenga que hacer para que usted salga de ahí. Usted no se ha dado cuenta de que hay personas que usted conoce y que quiere mucho, pero que por el otro lado aparentan quererlo mucho, pero quieren que usted esté fuera de la pintura o fuera de la ecuación. Eso es a lo que se refiere el primer jinete. Es un deseo pecaminoso de que mis intereses prevalezcan sobre cualquier otra cosa. Y mis amados hermanos, este es el caballo líder. Y de este primer juicio se desprenden todos los demás jinetes. Todos los demás siguiendo a él. Él es el líder de la embestida. Pero no se olviden, ¿cuál fue el primer detalle? ¿Quién envió al primer jinete? ¿El diablo? No. Dios lo envió. El Cordero abrió el primer sello y le dijeron, ve. ¿Ok? Segundo jinete. Versículo 3. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ve. Y salió otro caballo, bermejo o rojo. Y al que lo montaba, note la palabra clave aquí, le fue dado. ¿Por quién le fue dado, hermano? Por el que abrió el sello. El poder o la capacidad de quitar de la tierra la paz. Y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. El segundo jinete, si le queremos poner nombre, representa la guerra. Viene ligado de los intereses egoístas que mencionamos del primer jinete. Ahora note, hermanos, Dios es aquí actor fundamental porque Él remueve algo de la restricción con la cual gobierna el mundo. Sin embargo, Él sigue soberanamente en control. Y este caballo, este jinete representa la sangre, por eso el caballo es rojo, que viene de la guerra, la muerte, que es el resultado de la guerra, y que incluye también la persecución de todos los creyentes. Ahora, mis amados hermanos, ¿por qué es importante ver esto? La gente piensa que el mundo puede ser un lugar mejor a través de eslogans como estos. El problema del mundo es que falta educación. Con más educación vamos a tener menos problemas sociales. O, como dijo el presidente Molino, el problema que tenemos aquí es la falta de chen-chen. Así que el tema de campaña era más chen-chen. Sin embargo, mis amados hermanos, el hecho de que las personas obran mal no se le puede achacar al ambiente. Lo han escuchado, ¿cierto? Él está en el gueto y como es del gueto no le queda otra que tiene que ser maleante porque viene del gueto. Esos son los argumentos que utiliza la gente. El ambiente me corrompe. Sin embargo, mis amados hermanos, la pregunta es siempre la misma. Si el hombre es inherentemente bueno y el ambiente estaba perfectamente bien, ¿quién fue el que lo corrompió? Y nos encontramos con un paradigma que no encuentra solución ni sustento a otra cosa que digamos que el hombre es quien corrompe el ambiente. No hay hombre bueno. La única diferencia es hasta qué nivel hemos sido entregados por Dios en nuestra depravación. Permítame probar el ejemplo. Romanos capítulo 1, versículo 24. Recuerde que Romanos 1 describe la condición del hombre sin Dios. Rechaza con injusticia la verdad, no reconoce al Creador ni le da gracias, sino que se vuelve vanidoso con sus propios razonamientos. Y Dios lo entrega. Eso es lo que dice el versículo 24. Por lo cual, también Dios lo entregó al amor, es lo que dice ahí, a la gracia, a la buena conducta. ¿Eso lo entregó el Señor? No, lo entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones. ¿En el corazón del diablo? No, de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí su propio cuerpo. ¿Cuál es mi punto aquí?
¿Cuál es la acción de Dios? La acción de Dios es pasiva. ¿En qué sentido es pasiva? Dios restringe nuestro mal hasta el día que dice, ya no lo voy a restringir más. ¿Ustedes quieren hacer eso? Hagan eso y vivan así. Una de las salvaguardas que el Señor nos da, una de las restricciones que el Señor nos da, por ejemplo, es la conciencia. Miren lo que dice Romanos 2, versículo 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, esto es hablando de por qué los hombres no tienen excusas y cómo por el Espíritu la obra de la ley está escrita en nuestros corazones, dando testimonio su conciencia y acusando aún a los inconversos o defendiéndolos en su razonamiento. Eso es lo que hace la conciencia. Entonces, el primer jinete representa el deseo egoísta de obtener cosas, cumplir mis intereses a cualquier costo sin importar por quién tenga que pasar por encima, lo que resulta en guerra y conflicto por la concupiscencia de mi propio corazón, la cual, aún con todo esto, está bajo el control soberano de Dios. ¿Ok? Tercer jinete. El tercer jinete lo podemos definir como el jinete que representa la escasez. Miren lo que dice el versículo 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía en la mano, ¿qué cosa, hermanos? Una balanza. Ese detalle es importante. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. Pero, importante ese pero, no dañes el aceite ni el vino. Bien, gloria a Dios porque no se dañó el vino. Que nos falte todo porque no nos falta el vino. ¿Cuál es el punto a observar aquí, mis amados hermanos? Para poder entender este juicio sobre la tierra, hay que entender el contexto. En la antigüedad, la paga por un día de trabajo en el área que usted tuviera, ya sea si fuera soldado, arquitecto, lo que usted fuera, el salario de paga para un día era 1 denario. ¿Ok? Esa era la paga para el asalariado. Ahora, mis amados hermanos, cuando hay un ambiente de guerra, cuando hay ambiente de... ¿Se acuerdan cuando salió la guerra de Ucrania? Lo primero que subió fue la gasolina. Y de una vez, la gasolina subió. Cuando hay ambiente de conflicto, circunstancias de esa índole, por lo general hay escasez de productos. Y cuando hay escasez de productos, se da la famosa frase inflación. Cuando hay actitudes como las que se han mencionado aquí, de nuevo, como juicio de Dios, se da escasez. ¿Ok? De hecho, en esa época en Roma, los precios habían subido, se puede decir, entre 8 y 16 veces más en promedio. ¿Cuál es el punto aquí? ¿Usted se acuerda cuando los huevos costaban 10 centavos? ¿Cuántos se acuerdan cuando los huevos costaban 10 centavos? Bueno, ahora imagínense que un huevo cuesta $1, por ejemplo, y que la docena de huevos cuesta 10 o 12 dólares. Y usted tiene que hacer súper. ¿Cuánto sacaríamos el huevo de la dieta? La premisa aquí a observar es que debido a las circunstancias propiciadas por jinete 1 y jinete 2, el jinete 3 trae lo que se llama escasez. Las personas se iban a encontrar limitadas para obtener su producto de alimentación diaria. ¿Se acuerdan, mis amados hermanos, de los gremios comerciales que vimos para las iglesias? Si usted quería participar del comercio, ¿qué tenía que hacer? Negar a Cristo.
Y hermano, negar a Cristo podía significar en ese momento particular que su ingreso familiar estaba absolutamente reducido o se quedaba sin. Sin embargo, mis amados hermanos, aún hasta en eso, el juicio es restringido. Dios no dice se van a quedar sin nada, va a estar difícil, pero va a quedar aceite y va a quedar vino. ¿Ok? No tiene un carácter total o definitivo, hermano, porque si fuera así, nadie pudiera vivir. ¿Ok? Y esto es importante para comprenderlo. De hecho, vamos a Joel capítulo 1, versículo 10, para que usted vea un lenguaje similar. Esto es el Señor hablando juicio. Versículo 10, el campo está, ¿cómo, hermanos? Asolado. Se enlutó la tierra. ¿Por qué? Porque fue destruido el trigo. Se secó el mosto y se perdió el aceite. ¿Qué quiere decir? Aquí sí se fue todo. ¿Ok? Entonces aún allí el juicio está restringido. Y los cristianos en dificultad tendrían que lidiar con estas circunstancias aún con mayor dolor que los demás. Mis amados hermanos, permítanme recordarle algo. Aquellos que sufren económicamente por su lealtad a Cristo, le voy a repetir eso, por su lealtad a Cristo, no estamos hablando aquí porque está endeudado hasta la zapatilla y porque está jugando chinga y caballo y todas esas cosas, eso no es lo que se refiere aquí. Aquellos que por amor a Cristo, como vimos en algunas de las iglesias, sus finanzas se ven afectadas, somos recordados que el Señor vela por sus hijos. Uno, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan en primera instancia. Y en segunda instancia, el Señor tomará venganza por aquellos que maltrataron a su pueblo. Y en tercera instancia, usted cuenta con una recompensa. Vamos a hacer spoiler. Adelántese Apocalipsis capítulo 7, versículo 16. Aquellos que son su pueblo en la consumación de todas las cosas, dice el versículo 16, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. ¿Ok? El tercer jinete representa ciclo de escasez a lo largo de la historia. Así como el segundo caballo habla de ciclo de guerras y conflictos a lo largo de la historia. Así como el primer jinete nos recuerda ciclo de egoísmos e intereses personales en búsqueda de provecho y beneficio propio a lo largo de la historia. Nos queda un jinete más, el cuarto. El cuarto jinete, ese tiene nombre inclusive. Su nombre es Muerte y Hades. Y su nombre lo indica todo, ¿cierto? Cuando abrí el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ve, y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre toda la tierra. De nuevo, el juicio es restringido. Y fue dado potestad sobre la cuarta parte de la tierra. ¿Para hacer qué cosa? Para matar con espada, con hambre, con mortandad o pestilencia y con las fieras de la tierra. Ojo con ese último detalle. Los 4 motivos de muerte. Ok, voy a ponerlo así. La gente en tiempo bíblico no se moría de diabetes, por un ejemplo. La gente en tiempo bíblico no moría de presión alta, en tiempo bíblico. La gente en tiempo bíblico obviamente no moría atropellado por carro ni porque un avión se cayó. La gente en tiempo bíblico moría por guerra, mortandad o pestilencia, hambre y por fiera. Eso es lo que está diciendo ahí. Esos eran los motivos de mortandad de la época. Y si se dieron cuenta, aquí vemos un sumario de todos los juicios. Y note, los deseos pecaminosos de conquista promueven y llevan a la guerra, y la guerra resulta en escasez, y la escasez resulta en enfermedad y mortandad. Esa es la línea de seguimiento
a observar aquí, mis amados hermanos. Ahora, ¿qué nos quieren enseñar las actividades del cuarto jinete? El cuarto jinete nos enseña que los eventos de jinete 1, jinete 2, jinete 3, no siempre terminan en la muerte, pero pueden terminar en la muerte. Eso es lo que hemos de observar aquí, mis amados hermanos. Pueden terminar en la muerte. Ahora, mis amados hermanos, no quiere decir que los eventos que hemos visto descritos siempre terminan en la muerte, pero usted y yo podemos ver los efectos de los cuatro jinetes aún hoy. En el mundo en que vivimos, ustedes mismos son testigos de que no es algo que viene, sino es algo que ya estamos viviendo. En este mundo vamos a lidiar con el sufrimiento de una u otra forma hasta que Cristo venga. Eso es lo que se nos está recordando aquí. Cometemos un error grave cuando comenzamos a decir, bueno, viene un tiempo donde va a haber una verdadera tribulación y en esa tribulación Dios nos agarre confesado. Eso no es lo que se nos está diciendo aquí. De hecho, cuando vemos estos símbolos, ni siquiera se nos está diciendo que es el fin, el que mejor nos ayuda a entenderlo a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Mateo capítulo 24, versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y el Señor les contestó, el 27 de mayo del 2042 será el fin del mundo. Esa no fue la respuesta, hermano. El Señor nunca ha respondido, nadie se le ha respondido esa pregunta. Cada vez que le preguntan a Dios sobre cuándo es el fin, no hay respuesta, ni fecha, ni día, ni hora, porque a nadie le compete, solo al que está sentado en el trono y al Cordero. El énfasis no es la fecha, mis amados hermanos, sino cuáles son las circunstancias alrededor de los eventos en el tiempo del fin. Y el Señor les responde, miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Eso no está pasando hoy, ¿cierto? No hay nadie diciendo que son ungidos del Señor y que andan haciendo cosas en nombre de Cristo. Eso no pasa ahora, ¿no? Versículo 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. ¿Y qué hacemos nosotros? Guerra en el Oriente Medio. Comienzan a vender los chécheres porque viene el fin del mundo. Alguien pone 2 bloques en Jerusalén. ¡Ay, el tercer templo! Mi amor, vamos a vender la casa y el carro. Viene Cristo. No os turbéis. Y miren lo que dice el Señor. Porque es necesario que todo esto pase. ¿Lo ven ahí? Ahora yo sé, eso a nadie le gusta. Nadie quiere que eso pase, pero el Señor está diciendo, eso tiene que pasar. Pero eso no es el fin. Versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Eso tampoco pasa hoy, eso va a ser en el año 2040, ¿cierto? Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes... Eso no pasa tampoco, hermano. Eso va a pasar en el 2042. ¿Me están entendiendo dónde voy? Estamos ya en estos tiempos. Y miren lo que dice el Señor, versículo 8. Todo esto será principio de dolores. Aquí las que nos van a ayudar a entenderlo son las hermanas que ya han dado a luz, ¿cierto? Cuando usted estaba encinta y llegó el día, usted comenzó a sentir una contracción. Sintió un dolor. Yo no puedo decir que tan fuerte porque no jamás podré saber. Pero usted sintió un dolor, pero con ese primer dolor usted no dio a luz. Usted revisó abajo y no había nada, ¿cierto? Pero luego esa contracción cesó. Minutos después vino otra y probablemente un poquito más fuerte. Y tampoco
había nada, no había bebé. Y hay una serie de contracciones que son más intensas y más seguidas hasta el día que hay bebé. El punto es ese, mis amados hermanos. Hay cosas que todos tendremos que lidiar hasta que venga el cielo nuevo y tierra nueva, el cual es el bebé. Así que el Señor le está diciendo a su iglesia, no se turben por una contracción. Sople y respire, como le decimos a la embarazada. Hasta que venga la siguiente, mastique hielo. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. ¿Qué quiere decir esto, mis amados hermanos? Un terremoto no es el fin. Un rumor de guerra no es el fin. Que Trump quiere el canal no es el fin. Pero probablemente, mientras avanza la historia de la redención, los terremotos serán más frecuentes y ya estarán más cerca del 8 o el 9 en la escala de Richter. Pero dice el Señor, es necesario que estas cosas pasen. Ahora, hay otro texto que quiero que lean antes de que nos vayamos, mis amados hermanos. Porque nos va a revelar otro propósito en estos eventos. Recuerdan que les dije que las personas morían en la antigüedad, guerra, hambre, pestilencia y por fiera. ¿Ok? Ezequiel capítulo 14, versículo 12. Y me dirán si no suena similar a algo que estamos viendo aquí. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, dice Ezequiel, hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ellas hombres y bestias. Versículo 14. Si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Versículo 15. Y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra y la asolaren y quedare desolada, de modo que no haya quien pase a causa de las fieras. Versículo 16. Y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas librarían, ellos solos serían librados, y la tierra quedaría desolada. Versículo 17. O si yo trajere espada sobre la tierra y dijere, espada pasa por la tierra, e hiciere cortar de ellas hombres y bestias, y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a sus hijos ni a sus hijas, ellos solos serían librados. ¿Ok? Versículo 19. Y si enviare pestilencia sobre esa tierra y derramare mi ira sobre ella en sangre para cortar de ella hombres y bestias, y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija, ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Versículo 21. Por lo cual, así ha dicho Jehová el Señor, ¿cuánto más cuando yo enviare contra Jerusalén? ¿Cuántos juicios? Mis 4 juicios terribles, espada, hambre, fiera y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias. Sin embargo, he aquí quedará en ella un remanente, hijos e hijas que serán llevados fuera. Y he aquí que ellos vendrán a vosotros, y veréis su camino y sus hechos, y seréis consolados del mal que hice venir sobre Jerusalén, de todas las cosas que traje sobre ella. Y os consolarán cuando viereis su camino y sus hechos, y conoceréis que no sin causa hice todo lo que he hecho en ella, dice Jehová el Señor. Este lenguaje de juicio, ¿qué es lo que hay que notar? Que el juicio tiene propósito santificador. Dice el Señor, si yo tiro cualquiera en mi juicio
y nada más quedan Job, Daniel y Noé, nadie más se salva. ¿Cuál es el punto de ver aquí? No que Job, Daniel y Noé son justos en sí mismos. Eso no es lo que está diciendo el texto. Todos sabemos que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Todos sabemos que Job halló gracia delante de los ojos de Dios, no que estaba libre de pecado. Todos sabemos que también Daniel halló gracia delante de los ojos de Dios. El punto es que los tiempos de juicio revelan quiénes son el pueblo de Dios. Los tiempos de dificultad, las circunstancias difíciles muestran quiénes son hombres o mujeres de fe y quiénes son incrédulos. Es lo que está diciendo este evento. Eso es lo que nos enseña también el cuarto jinete. Por ende, hermanos, quiero cerrar aplicando esto. Porque ya somos conscientes entonces de que las circunstancias aquí descritas eran relevantes para la iglesia del primer siglo, que lidiaba con un imperio que trató de conquistar todo lo que se movía. El imperio romano parecía ser indetenible, pero el juicio de Dios lo frenó. Y así como subió, cayó. Así, a lo largo de la historia, imperios suben, imperios bajan, pero el que está sentado sigue en el trono y el Cordero sigue gobernando. Hay eventos, circunstancias que son características de la época en la que vivimos. ¿Qué significa para nosotros? Lo primero que quiero decirle a la iglesia, el propósito de los eventos aquí descritos no son un llamado a buscar el calendario. Olvídese del calendario. Es irrelevante el calendario. Nosotros a veces entendemos la venida del Señor Jesucristo como que si fuera... Tenemos que estar en la estación del metro a las 7 porque el tren pasa a las 7 y si no estás a las 7 te quedaste. Así lo escribe, así la Biblia no describe la venida del Señor. Permítame decirle algo, hermano, nadie se va a perder la venida del Señor. Dice la Escritura que todo ojo le verá. Así que si usted se queda, no fue porque no hizo planes. Tiene que ver con otra cosa. Escuchamos historia de la iglesia que la gente sacaba la calculadora. No historia de la iglesia moderna, bueno, no la iglesia antigua, sino la moderna. De gente como los fundadores del movimiento de los adventistas del séptimo día. La fundadora le gustaba la matemática. Esa señora profetizó la venida del Señor como 3 veces y ya saben qué le pasó. Las 3 veces falló. ¿Saben quiénes también lo hicieron? Los fundadores, los testigos de Jehová, también planearon. En 1914 se acababa el mundo. Y pasó la Primera Guerra Mundial. Algunas iglesias le decían a los hermanos, vendan todo. Vamos a subirnos a un monte a esperar al Señor que nos venga a buscar. Eso no está mal. El mandato no es a buscar el calendario al ver estos eventos. El mandato es lo opuesto. Es un llamado a usted y a mí, mis amados hermanos, a reflexionar. Cuando vemos guerras y rumores de guerras, cuando vemos terremotos, cuando vemos desastres, cuando vemos COVID, cuando vemos todas estas circunstancias, a reflexionar si estamos viviendo nuestra vocación, si estamos velando, si como las 10 vírgenes estamos siendo prudentes y nuestras lámparas están encendidas. Ese es el llamado a observar, mis amados hermanos, porque Cristo viene. Así como Cristo exhorta a sus iglesias, usted y yo debemos perseverar en el Espíritu. Recuerdan el mensaje de Cristo a la iglesia: al que venciere, al que venciere, al que venciere, al que venciere. Nuestro llamado es a perseverar y a exhortarnos unos a otros. Hebreos capítulo 10, versículo 23. Manténgase. No dice manténgase. No dice mantente. ¿Lo ven ahí, hermanos? Dice mantengámonos. El autor se incluye. Mantengámonos firmes sin fluctuar
en la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Es un trabajo mutuo. Versículo 24, y considérate, o considérense, no, considerémonos unos a otros. ¿Hacer qué cosa, hermano? Hacer coreografía, hacer baile, a decirnos chistes. Consideremos unos a otros para exhortarnos, estimularnos a qué cosa, hermano, al amor y a las buenas obras. Versículo 25. No dejando de, como algunos tienen por, sino que exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. No es a buscar el calendario. Cuando vemos estos eventos, a preguntarnos, en mi iglesia estamos haciendo lo que Dios nos manda hacer. Estamos cumpliendo con las ordenanzas del Cordero. O estamos como la Odisea, o estamos como Sardis. Cristo viene. Y no te lo vas a perder, no te preocupes. El problema es si estás listo cuando Cristo venga. El trabajo de la iglesia es exhortarnos mutuamente, hermanos, en nuestras debilidades. Exhortémonos al amor y a las buenas obras. El mensaje que damos cuando no nos queremos congregar es que estamos perdidos en el espacio y no somos conscientes de los tiempos. Y es un mensaje que posiblemente signifique que nosotros no somos de Cristo. Señor nos ayude. Es la primera reflexión que observo allí. La segunda, mis amados hermanos, es que el pecado impenitente es inevitablemente castigado. Los juicios divinos a toda la humanidad son un llamado constante al arrepentimiento. Yo vi algunas de las imágenes del terremoto, estoy seguro que ustedes las vieron. Había gente cayéndose de los edificios, había gente atrapada entre los escombros. Hermano, ellos tenían todo su día planeado. ¿Usted se imagina? Estoy de vacaciones. ¿Qué Dios, qué nada? Yo no tengo nada que ver con eso. Yo voy para Tailandia. Esos bultos, esos cristianos allá perdiendo tiempo adorando a un Dios que no existe. Yo voy para Tailandia a gastarme la plata que con mi sudor de mi frente me he esforzado. Yo soy el fin de todas las cosas. Pero hermano, todo el mundo se acuerda de Dios cuando comienza a temblar, hermano. Cuando hemos sentido temblores aquí de escala 2 y 3, no estamos en la casa de ¡Ey, Señor! 2 y 3, hermano. En ese momento nos acordamos. Todos, hasta el más ateo, se acuerda que Él tiene un creador. Porque todos lo sabemos. El día viene, hermanos, y no va a haber salvación. Lo leímos esta mañana, ¿cierto? No hay nadie que pueda librarte de la mano de Dios. Terrible cosa es caer en manos del Dios viviente. Por eso te rogamos, reconcíliate con Dios. Si estás aquí hoy y no tienes una relación salvífica con Él, aún estás a tiempo. Pero las señales están, tú mismo las puedes ver. Tercero, hermanos, y esto es lo más importante para la iglesia de Cristo, nunca lo dude. Satanás te quiere quitar certezas, Dios te da certezas. Dios no es ajeno a tu sufrimiento. Dios no es ajeno a tu dolor. Dios no es ajeno a tus circunstancias. Si perdiste el trabajo, no es porque Dios se fue, Dios lo sabe. Si estás enfermo, no es porque Dios se fue, Dios lo sabe. Si estás sin amistades, porque te abandonaron, no estás solo. Dios te mostró que Él es suficiente para ti. Él no es ajeno a tus circunstancias. Vivimos en un mundo caído. Él no nos prometió la ausencia de problemas, pero nos prometió estar con nosotros hasta el final. Y lo más importante, hermano, que en medio de tus circunstancias, Dios está obrando tu santificación.
No nos gusta verlo así, pero Dios obra en medio de nosotros, aún en medio del dolor. Hay un pastor teólogo que dice: no desperdicies tu dolor. Y a esto se refiere, que en lugar de ponernos a quejarnos o a renegar de quién es Dios y lo que Dios ha hecho, es ese precisamente el momento para hincar rodillas y buscar el rostro del Señor, que es soberano sobre todas las cosas, aún sobre esa enfermedad, aún sobre ese diagnóstico médico, aún sobre esa circunstancia laboral. Él la decretó. Romanos 8:28 enseña, y sabemos que a los que aman a Dios, algunas cosas, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Aún aquello que nos duele, hermano. Y yo sé que eso no es agradable, hermano, porque a nadie le gusta el dolor. Pero volvamos al ejemplo de las madres. Tu parto dolió, lo sé. Pero en el momento que te pusieron ese niño en la mano, hermano, hermana, ese dolor se olvidó. Ese lamento se convirtió en alegría. Y lo mismo es con nosotros, hermanos. Ese sufrimiento es momentáneo. Después de la tormenta viene la calma. Después del dolor viene la alegría. Él se encarga de que sea así. Todas las cosas ayudan a bien. Así que recuerda, todas las circunstancias que vivamos, no me interesa si Trump se lleva el canal, ojalá no se lo lleve, pero si se lo lleva, no me interesa. No me interesa que termine la ley del seguro social. No me interesa cómo termina la guerra Israel-Ucrania, Israel-Palestina, no me interesa. Y lo estoy diciendo desde el punto de vista espiritual, hermano, el que tiene oído oiga. Leamos la noticia y veamos lo que sucede. Usted no vive en temor porque usted sabe que todo lo que está sucediendo por arriba de usted, todas estas cosas que usted no ve y que no entiende, Dios está en control. A veces agarramos odios. Los ricos tienen colón así. Y los ricos dicen, los pobres tienen colón así. Y todo el mundo tiene un villano. Y lo que pasa es que hay un grupo, los Illuminati, o los Askenazi, o el grupo tal, se está moviendo contra la sombra. Cuando usted cae en esa teoría, se olvida de que hay alguien que está sentado en el trono y que cualquiera puede hacer el régimen o el plan o lo que quiera hacer. No sucede si el que está sentado no quiere. Pero se nos olvida y caemos en el discurso. La oligarquía. El proletariado, y estamos en bandos y grupos, hermanos. Su fe está en Cristo, no en ningún grupo, ni de izquierda ni de derecha. Cristo por todo el centro hasta el final. Usted depende de Él. Él es el que gobierna. Usted cuando ora, usted le ora a la CONEP. Usted ora al Ministerio de Comercio e Industria. Usted le ora al Suntrax. Hasta donde yo revisé, nosotros oramos al que puede hacer o no hacer. En Él está mi confianza. Por eso es que yo oro a Él. ¿Ve? Lo último, hermano, ya me voy a callar. Los eventos y circunstancias que usted y yo vivimos en este mundo, sea cual sea, son un recordatorio de que este no es nuestro hogar. Nosotros no pertenecemos a este lugar o a este ambiente. Cada vez que usted ve una circunstancia de estas, cada vez que usted ve una guerra de estas, cada vez que usted ve un problema de estos, una enfermedad, un sufrimiento incurable, recuerde, este no es su hogar. Este no es el fin. Nuestro hogar es una ciudad no hecha de mano, donde el Cordero es la luz, donde no hay guerra, donde no hay gente enferma, donde no hay gente pobre, donde no hay gente llorando, porque todos están felices. Ese es su hogar. Vivamos con una mentalidad hacia nuestro hogar, no a esto. Esto tiene que pasar. Su oración debe ser que esto se tiene que acabar. Usted tiene que unirse al canto que vamos a ver en el 5º sello. ¿Hasta cuándo, Señor?
No como el corito que salió en estos días, que la gente estaba cantando Cristo ven, y había una señora gritando en el canto, todavía no. Nosotros sí queremos que Cristo venga ya. Por lo menos yo no sé usted, pues yo sí quiero que venga ya. Yo no quiero experimentar toda la escala de sufrimiento, yo creo que hemos sufrido lo suficiente aquí. Pero si es la voluntad del Señor que así sea, tendrá que ser. ¿Me entienden a dónde voy, mis amados hermanos? Es un recordatorio que tenemos en nuestro hogar. Nuestra esperanza no está en las cosas de aquí, pero también es un recordatorio de que esta reunión de los santos de Dios es lo más cercano que tenemos a ese hogar. Mira a su hermano y mira a su hermano, no le voy a decir que le diga nada, lo que le estoy diciendo es que esa persona con la que usted está aquí sentada es un recordatorio de que lo más cercano que tenemos a nuestro hogar somos nosotros aquí, la iglesia de Cristo. El cielo sobre la tierra, así como el arca en la tierra era lo más cercano, era el cielo sobre la tierra. La iglesia es el cielo en la tierra. No perfectamente, pero es lo más cercano que tenemos. Salmo 133, 1. Mira cuán bueno, cuán delicioso es, note, habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Por qué? Versículo 3. Porque allí, solo allí, no en la escuela, no en el trabajo, no en la universidad, no con los amigos en el chat, no en el cuarto de birria de Nintendo en línea. Es aquí donde Dios derrama bendición y vida eterna. ¿Dónde estamos invirtiendo el tiempo, hermano? En el mundo hallaréis aflicción, pero confiad, yo vencí al mundo. Ese es el mensaje. Sí, habrán cosas, pero el Cordero está en control. Y si el Cordero está en control, eso es suficiente para mí. El Señor le bendiga ricamente, mis amados hermanos. Oremos. Amado Señor, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos, Señor, que hay circunstancias que nos causan dolor y sufrimiento, pero que son instrumentos de tu gloria y de tu gracia en medio del universo, en el mundo en el que vivimos. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, porque por medio de Él, estos juicios que vemos desatados por tu obra, por tu decreto, no los vemos con dolor, sino que los vemos con esperanza. Un recordatorio de que te pertenecemos, un recordatorio de que este no es nuestro hogar y que anhelamos aquella ciudad no hecha de mano. Sosténnos, te pedimos, Señor. Guárdanos en tu gracia, guárdanos en tu presencia, guárdanos en comunión contigo para tu gloria en nuestra oración. Te pedimos, Señor, si hay alguien aquí que aún es enemigo tuyo, que aún se considera superior y se considera rebelde a ti, te pedimos, Señor, que tengas misericordia y trae salvación, que pueda entender que Cristo es la única esperanza para este mundo pecador. Ayúdanos a ver que el vivir es Cristo y que el morir es ganancia. Todas estas cosas te las pedimos y te damos gracias en Cristo Jesús nuestro Señor. Y el pueblo de Dios dice: